El tema de hoy es uno de los temas más importantes que existen en el manejo de las relaciones interpersonales, del arte de saber hablar. Algo tan importante que, sin duda, no hace falta que yo lo diga, las relaciones de pareja, la conexión, la educación de nuestros hijos se apoya en tener padres o esposos o esposas que sepan hablar. El tema puede parecer un poco simple, pero créanme que es muy complejo al punto tal que las personas que saben hablar se cuentan con los dedos de una mano. Vamos a hacer una introducción musarí primero, como siempre hacemos. ¿Dónde está esto en la Torá? ¿Cuáles son los signos, los síntomas? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si una persona sabe hablar o no sabe hablar? Las consecuencias. Por ejemplo, en el Génesis, cuando se habla de la creación del hombre, hay Onkelus, que es uno de los que traduce la Torá al arameo. Él traduce al hombre, Adán, como Ruach Memamelá, un espíritu parlante. O sea que la diferencia básica, de acuerdo a Onkelos, y así nosotros pensamos, entre el hombre y el animal es el habla. El raciocinio, obviamente que sí, la inteligencia, lo que quieran decirme está bárbaro, pero básicamente el habla. La capacidad de transmitir sentimientos a través de las palabras. Esto es tan importante, por ejemplo, sabemos que así nos enseñaron en la escuela primaria, ¿no? Pero no compremos, por favor. Nos enseñaron que hay tres reinos: mineral, vegetal y animal. Y si ustedes preguntan a la mayoría de las personas dónde estamos nosotros, los hombres van a decir que estamos en el reino animal. Pero no es así, ¿no? ¿O sí es así? Hay mineral, vegetal, animal y medaber. Para nosotros, medaber es parlante, que habla. No que habla, porque también Shlomo Amelech conocía el idioma de los pájaros y de los animales, sino que habla de una manera que transmite no información, sino que transmite sentimientos. El único ser inteligente, capaz de transmitir sentimientos con la palabra, es el hombre. No hay otro. Todo lo demás, que hay formas de comunicación, básicamente transmiten información. Es tan importante la palabra, la gente habitualmente dice las palabras se les lleva el viento, ¿no? Las palabras no se las lleva el viento. Es tan importante la palabra que Dios creó el mundo con 10 palabras, con 10 ma'amarot, trae así enunciaciones, y la palabra básicamente se dice dibur. Dibur y dabar, dibur es palabra, dabar es cosa. Dabar y dibur tienen el mismo yoresh, la misma raíz, para enseñarme que yo puedo crear cosas con la palabra. Puedo crear estados anímicos con la palabra. Puedo alegrar el día de alguien con una sola palabra. Puedo destruir el día de alguien con una sola palabra. Muy fuerte. La palabra tiene una fuerza impresionante. Dos chicos que mantienen un noviazgo religioso en el cual no tienen contacto físico, de golpe están bajo la jupá, ella coloca su dedo índice así de la mano derecha, él toma el anillo en su mano y le dice 9 palabras. Are at mekudeshet li, betavaatzo, kedat Moshe beIsrael. He aquí, eres tú consagrada para mí, sé mi esposa de acuerdo a la ley de Moshe. Bueno, después de las 9 palabras esas, tienen libertad para cualquier tipo de acceso físico. ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahora? Un año y medio sin saludarse y de golpe... ¿Qué son? ¿Qué es las palabras mágicas? ¿Qué dijo? ¿Qué es esto? Es impresionante. Esta es la fuerza del dibur. Dijo 9 palabras y de golpe ya está, terminó. No hay más barreras. Listo, terminó todo. Bueno, una vez que había un betín en Jerusalén, venían 2 personas y atestiguaban que vieron a tal señor matar o hacer algo prohibido con pena de muerte. Y por lo que ellos decían, mataban a este acusado. O sea, primero cercioraban que no mentía, que era una persona honesta, que no venía a estafar, y por la fuerza de la palabra lo terminaban matando. Es impresionante. Realmente nosotros no llegamos a entender la importancia de esto. El Talmud de Masejet de Berajot, ahí dice, por ejemplo, que la recompensa en Amud Sai, en Daf Sai, Amud Bet, ahí dice la recompensa de un buen matrimonio son las palabras. Eso quiere decir que la única manera de aprender a hablar es cuando tenemos una persona que enfrente sistemáticamente, no sistemáticamente, pero ocasionalmente piensa diferente a nosotros.
y nosotros somos capaces de llegar a un punto en común hablando como personas. Maravilloso. O sea que hasta tanto no tiene enfrente a alguien que le va a hacer oposición en las ideas y va a tener que negociar con ella o con él para llegar a un punto en común, decimos que no sabe hablar. Hablar, ¿qué es entonces? No solamente transmitir sentimientos, hablar quiere decir la capacidad para llegar a un acuerdo a través de las palabras y mantener el shalom. O sea, pensamos diferentes. Ella piensa A, yo pienso B, y hablando llegamos a un punto en común y está todo perfecto. Por ejemplo, en lo que se refiere al coaching, la motivación. La motivación, darle ánimo a las personas, se apoya básicamente en la palabra. O sea, la palabra hace que el otro sienta que es valorado por el que está enfrente, y esta valoración hace que ahora tenga ganas de hacer cosas. Es una historia muy famosa. El famoso inventor del siglo pasado, Thomas Alva Edison, que hizo las bombitas de luz famosas, pero hizo centenas de descubrimientos impresionantes. Era un genio. ¿Conocen la historia de él? Cuentan que cuando era chico, un día volvió de la escuela y el maestro le había dado una carta que él no podía abrir. Y se la dio, le dijo, una carta para tu mamá, que tu mamá te la lea, vos no la podés abrir. La mamá agarra la carta esta, la abre y él está esperando a ver qué dice la carta. Entonces la carta, la mamá le dice, acá dice que el maestro dice que vos sos un genio y que no vamos a poder, ¿lo conocen? ¿Alguien no lo conoce? Muy bien. Y muy bien, este es para Tati. Y no vamos a poder tenerte en esta escuela porque no tenemos morín para enseñarte. Eso es un genio. Entonces, la mamá agarró, cerró la carta, la guardó y se dedicó a estudiar con él, a estar con él, cerca de él, qué sé yo. Bueno, pasaron muchos años, la mamá falleció. Él se transformó en un genio realmente. Lo que era Edison era algo impresionante. Hay miles de descubrimientos que usamos en el día a día nosotros de él. Hasta que ella mayor encontró en un armario la carta guardada. Nunca la había leído. La mamá se la leyó. Cuando la abrió se puso a llorar. ¿Qué decía? La carta decía que el maestro decía que tenía aparentemente para él un déficit mental y que debían sacarlo de la escuela porque la escuela no estaba preparada para chicos con deficiencias. Dice que cerró y escribió en sus libros, lo que escribió en ese lugar, en sus memorias, escribió de que gracias a que su mamá lo consideró un genio, él llegó a hacer lo que hizo. Maravilloso, ¿no? Pero maravilloso él, pero yo diría más maravillosa la mamá. Impresionante. La mamá sabía que si le decía las palabras estas de baja valoración, sin duda que iba a terminar convenciéndose que era una persona deficiente. Entonces, aparentemente, cuando nosotros decimos que las palabras construyen el mundo de nuestros seres queridos, estamos diciendo que ellos van a terminar creyendo que son lo que nosotros les decimos que son. Si decimos a alguien qué dulce que sos, qué cariñoso, qué atento, y él se va a preguntar, ¿hablan de mí? O sea, no. ¿Será que hablan de mí? Porque aparte siempre todo mal, y ahora, ¿qué pasa conmigo? Uno se termina convenciendo que es lo que muestra, lo que la imagen de la gente tiene de uno. El diálogo tiene 3 etapas. Intenten seguirme con atención porque acá tiene muchas ramificaciones. Vamos a ir muy despacio. El diálogo tiene 3 etapas. Muy bien, 3 etapas. Una es escuchar. Otra es empatizar. Vamos a explicar una por una. Y otra es el diálogo propiamente dicho, la sijá, la conversación propiamente dicha. Entonces, escuchar, empatizar y la sijá propiamente. ¿Qué es escuchar? Prestar atención. O sea, cuando yo veo quién tengo enfrente, en función si es capaz de escucharme o de interrumpirme. La jojma, el nivel de la persona se ve en la capacidad que tiene por mantener el silencio cuando le están hablando. No interrumpas, te están hablando. El silencio es algo tan maravilloso. Está escrito, por ejemplo, uno de los momentos más difíciles que una persona puede pasar es visitar a alguien que está de abelut, un betabel, de duelo. Uno llega a esa casa y dice, ¿y ahora qué hacemos? Hablamos, nos sentamos, no hablamos, nos paramos, ¿qué hacemos? Entonces está escrito que la recompensa por el Nihun Abelim, por visitar personas que están de duelo y consolarlos, es directamente proporcional a mi capacidad de mantener el silencio. ¿Qué debo hacer? Llegar, sentarme así.
y esperar que la persona hable. Hasta que la persona no habla, yo no puedo empezar a hablar. Silencio total, cero. Eso es todo. Entonces el silencio es muy importante, la capacidad de escuchar y no interrumpir. Cuando yo interrumpo, al ser que yo escucho y no interrumpo, estoy escuchando, entonces ahora yo puedo contestar el argumento de la mejor manera. Estoy escuchando lo que me está diciendo. El que interrumpe seguramente no quiere contestar, no va contra el argumento, no quiere escuchar el argumento, va contra la persona que está hablando. Está pensando cómo contestar a la persona, no al argumento. ¿Se entiende? O sea que todo el tiempo que yo busco contestar a la persona, yo quiero vencer en esta lucha del diálogo. Y el diálogo no es una pulseada. Son dos personas que están hablando, viendo si quién tiene razón o compartiendo un concepto. Estamos escuchando. Empezamos básicamente entonces por escuchar. De acuerdo al Agra, el Agra era el famoso Gaón de Vilna, uno de los grandes sabios que vivió hace 300 años atrás. El Gaón de Vilna tenía, para que entiendan quién era este señor, el Gaón de Vilna tenía 8 años y sabía los 63 tomos, 63 tomos del Talmud, los tenía todos en su cabeza. Imposible, ¿no? Se paraba acá arriba de la mesa y le daba clase a todos, con una voz de un chico. Y terminaba todo el jazz, los 63 tomos, de repasar una vez por mes. Nosotros lo hacemos en toda nuestra vida, y los que llegan a hacerlo en toda su vida, es una fiesta inmensa. Terminó de estudiar el jazz. El Gaón de Vilna lo hacía una vez por mes. Y con 8 años ya lo tenía todo en su cabeza, 8 años. No había figuritas en esa época, ni PlayStation, no había nada. O sea, no había otra cosa más que estudiar. Un genio. Él dice que la palabra lishma, la palabra escuchar, ¿sí? El primer paso para hablar con alguien es mantener el silencio. Viene a hablarme, escucho. Este escuchar tiene tres subdivisiones. Uno es oír, otro es entender y otro es aceptar. Estamos escuchando, entonces hay que oír, hay que entender y hay que aceptar. ¿Qué es oír? Oír es buscar un espacio en el cual haya silencio porque yo necesito escucharlo. Por ejemplo, yo digo así: habla que te escuche. ¿Sabes como celular? Te estoy escuchando. No te enojes, te estoy escuchando. Escúchame, cuando termine yo te voy a repetir lo que me dijiste. Te estoy escuchando. Esto no es oír. ¿Por qué no? Porque todo el tiempo que él me ve que estoy haciendo otra cosa, cuando me está hablando, se inhibe y no puede hablar. Entonces, historias de grandes personajes que cuando entraban en sus oficinas a hablar con ellos, automáticamente desconectaban el teléfono. No había celulares, tengo un teléfono fijo, sacaban la ficha del teléfono para demostrarle al otro lo importante que era que vengas a hablar conmigo, que yo corto todas las interferencias. Total. Entonces, el oír necesita un lugar silencioso, perfectamente tranquilo, donde yo, pues, si estoy en la mitad de un caos, yo debo irme a un lugar aparte para sentarme a hablar y escucharte. Es una demostración básica de respeto y es el primer paso para que yo pueda empezar a entender qué es lo que vos querés. Un diálogo muy famoso que trae la Torá entre Jacob y Rachel. Rachel era estéril. Muy bien, la esposa de Jacob vino. Entonces, pobrecita Rachel le dice a Jacob: dame hijos o voy a morir. Jacob, ¿qué le contesta? Tahat Elohim Anoji, yo estoy en el reemplazo de Dios. ¿Qué entendió Jacob? Él entendió que Rachel está diciendo: no, soy estéril, solucioname el problema. Él le contesta que yo soy Dios. Esto es de arriba. ¿Cómo puedo yo hacer que quedes embarazado? No, esto no está en mis manos. ¿Acaso Rachel pudo haber preguntado semejante cosa? Rachel, que es una persona que no cree en Dios. Rachel es un ángel. ¿Qué le está diciendo? Que le dé hijos y él sabe que él no puede darle hijos. No está en las manos del hombre darle hijos. ¿Qué le está diciendo? O sea, Rachel está angustiada. La angustia hace que diga cosas que no son lógicas. ¿Cómo sigue la conversación después? Aparece Hashem, Dios, en el medio y le dice: así se le contesta a una mujer angustiada. Como diciendo: no tomes a pie juntilla lo que te dijo, intentá ver qué está atrás. No le contestes así, no te está diciendo eso. Tuvo que haber dicho Jacob: vamos a hacerte fila juntos, Hashem va a ayudarnos. Sin embargo, no le contestó. Está bien, pero fue sancionado por esto.
O sea, hubo un error en él. Hay que entender, estamos hablando de Jacob Avinu, ¿no? Pero para entender un poco nosotros, hubo un error en haber entendido en forma literal, sin ver atrás lo que estaba escondido. Un hombre llega a su casa, ¿sí? Vuestros maridos. Entonces, en vez de acostarse a las 11, se va, como a las 11:30, 12, se va a dormir a las 10 menos cuarto. ¿Qué te pasa? Estoy agotadísimo, estoy cansado. No, está preocupado, está angustiado. Por más cansancio que uno tenga, si uno está feliz y excitado, no se va a dormir. Necesita desconectar el chip, taparse con la frazada y amanecer al otro día. Los chicos llegan y nos cuentan que, no sé, que el Moré le pega, que los chicos le pegan, que hacen bullying, que todos están encima de ellos. Quizás sea cierto, hay que investigarlo, pero normalmente no es así. Normalmente o él no le gusta la clase o tiene problemas de sociabilización, hay algo que lo tiene mal y hace que esté en pie de guerra con todo el mundo. Entonces nosotros no alcanza con escuchar, primero escuchamos en un ambiente cerrado, un ambiente calmo, después nosotros trabajamos para entender lo que dice, pero con entender lo que dice no alcanza. Yo debo entender lo que está escondido atrás. Una persona que es torpe, que retira muchas veces el mismo mensaje, que dice cosas que son ilógicas como Rachel, están avisándome que debo sentarme de vuelta y ayudarlo. ¿Cómo lo ayudo a sacar lo que no se anima a decirme? Por ejemplo, yo puedo decirle, acotar en la mitad. Ok, a ver, espera, hasta ahora me dijiste A más B más C. A ver si estoy entendiendo bien. Dale, seguí, escuché. Acotar, participar. Por ejemplo, hay una técnica muy linda que es, vamos a verla en un ratito, que se llama poner, o sea, hacer panim y afot, o sea, tener una cara relajada para que la persona que está enfrente sienta que se puede entregar a mí, relajarse y contarme. Muchas veces los diálogos terminan en nada, porque nosotros estamos contestando lo que dicen y no estamos percibiendo lo que no dicen, que es lo más importante. El motivo por el cual se acercaron a hablar era por una cosa mucho más profunda que la que me está contando. Solamente que yo no me di cuenta, no presto atención en estas cosas, contesto en forma superficial, pero en forma más profunda, más oculta, hay un mensaje que yo no capté. Y si yo no capto el mensaje profundo, el diálogo no fue diálogo, fue nada. Nada, o sea, no hicimos nada, nos sentamos a cambiar palabras. ¿Qué es aceptar? Aceptar quiere decir no enojarnos, sino compartimos. Impresionante. O sea, que esto significa que todo tiempo que yo digo no, de ninguna manera, esto no va más, el diálogo se terminó. O sea, si nos sentamos a hablar es porque yo debo estar preparado para escuchar una argumentación que no comparto e intentar rebatirla o ayudarlo o esclarecerla con el habla, no levantando el tono de voz, si no se termina el diálogo. Dos personas que saben dialogar son personas que se sientan acá en las puntas de la mesa y están 45 minutos hablando y no se ponen de acuerdo y hablan en este mismo tono que yo estoy hablando ahora. Usted dijo, me compraría un buen cuento de hadas, es más interesante que lo que el Señor dice, ¿no? Pero pero en la práctica, ¿esto qué termina mostrando? Esto termina mostrando nuestra incapacidad. Esto es tan, mefusán, tan público, tan difuso. ¿Cómo? Uno habla tranquilo y el otro no responde de la misma forma. Estudiamos eso, ¿se acuerda? El tema era así. O sea, si hay uno que pierde los estribos, yo debo contestar en voz baja. El contestar en voz baja hace, no con cinismo. En voz baja significa, lo vimos en la clase anterior, significa que yo lo ayudo a que él se calme y cuando yo me escucho que yo no grito, yo me calmo. Que esta es la maravilla de contestar en voz baja. Una persona que se escucha gritar, se descontrola más, claro. Cuando yo me escucho gritar, yo me saco más. Necesito escucharme que no grito. Pero a veces lo que no debo hacer nunca es poner caras cínicas y burlonas y contestar en voz baja como en forma de burla. Eso seguro que es como tirar un fuego, ¿no? No se puede hacer eso. Muy bien. ¿Qué es empatizar? Eso es escuchar. Ahora vamos a la segunda parte. Miren qué interesante. Nosotros ¿qué logramos? Ya logramos que escuchamos atentamente, no hay interferencias. O sea, que él pudo hablar bien porque sabe que lo estoy escuchando. Guardé el celular. 2, entendí lo que dijo y ahora capté que atrás hay algo más. Y ahora estoy preparado para no cambiar mi tono de voz. Yo no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. La charla viene fantástica. Estoy escuchando. Ahora, ¿qué es empatizar? Empatizar quiere decir que, ¿qué sentiría yo en el lugar de esta persona?
Un ejemplo. Entre los libros de Jinuj, muy lindo el ejemplo. Es medio feo, pero es un ejemplo de ficción. Pero para entender. Fallece el abuelo idolatrado, querido y amado por sus 25 nietos. Muy bien. Después que vuelven del Beta Jaim, la mamá ve a uno de 8 años que queda sentado en una silla sin consuelo y llora y grita y patalea. En un momento de su descontrol, él grita y dice: quiero morirme para ir con el abuelo. ¿Qué le contestarían? ¿Qué se le dice? ¿Qué le decimos? Bueno, ya te vas a morir vos también, no te apures, o sea, todo tiene su tiempo. No. Eso para que se vean, porque no decimos eso, ¿no? Ya todo nos llega, humor negro. ¿Qué le decimos? Le decimos que el abuelo quiere que vos fundes una familia como él tenía. El abuelo quiere que vos te quedes acá abajo. No quiere que te vayas ahora arriba. Esa es la contestación de una persona que empatizó, que entendió lo que estaba pasando por dentro de él. Una persona que no empatiza, ¿qué le dice? Hasbe Shalom, ¿qué estás diciendo? Que no se escuchen en casas esas palabras, encima que de todo escuchar estas barbaridades. Y se lo dice 3 veces, te llamo a la paido psiquiatra para que le dé un turno, porque ya me está preocupando, ya tengo miedo que, no sé, estuvimos en un piso alto, no sé, si asoma a la ventana. Y dice, no. Esto significa, en serio, esto significa que yo empatizo con la persona. No hay dialogar con alguien todo tiempo que yo no estoy preparado para sentir lo que esta persona siente. Ponerse en el lugar. Ponerse en el lugar. Es tal cual, exactamente. Ahora bien, la parte más interesante, ahora yo me puse en el lugar de él. Y ahora vamos a la parte más interesante, que es la conversación mamash, la sija, el habla. La gente entiende hablar. ¿Cómo hablar? Como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Estoy hablando. Si eso no es hablar. El habla tiene 2 componentes. Tiene un componente que es verbal, que es hablar, que vamos a ver cómo funciona. Y tiene un componente que es no verbal, que es el más importante. Cuando el componente no verbal funciona bien, vamos a ver cómo es, muy bien. Cuando el no verbal funciona bien, yo puedo decirles a ustedes cualquier barbaridad y ustedes van a creerme y van a aceptar y no se van a enojar. Cuando el componente no verbal mío no funciona, yo puedo decir cosas muy coherentes y ustedes se van a enojar muchísimo, no lo van a aceptar jamás. Entonces, toda la comunicación va a estar apoyada en este aspecto, que es la comunicación no verbal. ¿Qué es esto? Por ejemplo, son 5 cosas. Una es el tono de voz. No existe hablar en un tono mayor que el que estoy usando yo ahora. No hay esto. No existe, no existe. Si no, no es un diálogo. Es una batalla, no es un diálogo. Nadie escucha a alguien que está usando un tono de voz que le está lastimando los oídos. No hay esto. Se levanta, como el enojo, ¿no? Se levanta como una pared, una muralla y hace que yo no escuche, por más que me digan cosas que son obvias. Eso nos pasa a nosotros todo el tiempo con los chicos. Le decimos, pero ¿cuándo vas a entender esto? O sea, ¿cuándo? Son cosas obvias que sabemos que son, como nos vemos que no nos escuchan, los enfervorizamos y nos desesperamos porque nos escuchen y capten y asimilen, y en el fervor que tenemos empezamos a levantar la voz, se termina la comunicación. No hay más. Más gritamos, menos captan. Y reiteramos. Todo el tiempo. No solamente esto, sino que la reiteración. O sea, ellos no captan, yo reitero. Cuando yo me escucho reiterar la misma orden o el mismo mensaje 5 veces, me termino sacando peor. O sea, ¿cuántas veces vamos a decir lo mismo? Y otra vez volvemos a levantar la voz. Otra vez más. Contacto visual. Sí, háblame, yo te escucho. ¿Me podés mirar, por favor? ¿Te estoy escuchando o qué? ¿Tengo que mirarte o escucharte? No entendí. No. Si no hay contacto visual, no hay diálogo. El contacto visual permite que la persona se enfoque en el otro y pueda entender mejor la verbalización, lo que está diciendo. Tono de voz, contacto visual, escenario, ya lo dijimos, el silencio, contacto físico, si es posible, y expresión facial. O sea, la expresión facial relajada es algo maravilloso. Cuentan de Rabbi Israel Salanter, dice que una vez
antes de Yom Kippur, las horas anteriores, caminaba por la calle con un alumno. Y se cruzó con otro que venía de frente, un talmid, un alumno más. Y faltaban 2 horas para que empiece Yom Kippur, un momento de mucha tensión, la gente se pone seria, ¿no? Entonces, este hombre estaba imbuido en la santidad del día, el talmid que pasaba de enfrente, y ni lo saludó, tenía la cara dura y como preocupado, seguramente una persona con mucho Hirat Shammai, preocupado por sus averot, por sus errores, qué va a pasar en Kippur con él, qué van a hacer arriba con él. Entonces el rabbi dijo la verdad, le dijo cuando pasaron a encontrarse, le dijo al que estaba al lado, la verdad que celebro su temor al día tan importante, lo celebro, pero ¿por qué yo debo sufrir por el Hirat Shammai que él tiene? ¿Por qué yo debo sufrir por la cara que él tiene? Cuando uno ve a otro con una cara rígida, se crea como una barrera, una distancia muy grande. Tener una expresión facial relajada, sever panim yafot, la misma de recibir a la gente con una cara relajada y bien, esto permite que el otro pueda hablar. Yo lo que necesito es que se relaje, que pueda hablar conmigo y que me cuente las cosas que no se anima a contarme. Y para eso debe encontrar, no una cara pétrea, debe encontrar una cara totalmente relajada. Hay fotos famosas de Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Libraja. Las fotos de él son famosas porque siempre está con una sonrisa de oreja a oreja, es impresionante. Cada persona que entraba a visitarlo recibe una sonrisa de acá a acá. Ahora piensen ustedes que entran a la oficina de alguien a una consulta importante y encuentran un señor con una cara así, de Frankenstein, versus otro que lo recibe, bienvenido, por favor, ¿en qué puedo ayudarlo? Tome asiento, ¿quiere un vaso de agua? ¿Cuál es la actitud, la sensación que nosotros tenemos? Los psiquiatras, muchos, los psicólogos también, usan como una herramienta muy importante el tono de voz muy suave. Muy suave, es como una cosa así que nos va durmiendo profunda. Encima que nos sientan en esos sillones así, uno se va durmiendo profundamente. Pero ¿por qué? Para que yo me relaje y yo pueda hablar, si no yo no puedo hablar. Entonces, no hay que levantar la voz. Ni aunque piensen diferente, no existe. Si yo lo hago, se terminó. No es un diálogo, ahora es una reprimenda, lo estoy retando directamente. Muy bien. Esa es la parte no verbal. Ahora piense, si la parte no verbal funciona, es maravilloso, porque ahora la parte verbal va a funcionar seguro. Sin embargo, en la parte verbal hay 4 o 5 tips muy interesantes. Uno es, ¿cómo sabemos nosotros si esta pareja sabe hablar o no sabe hablar? Yo soy un observador externo, estoy mirando la cosa esta, y están hablando, ¿cómo si ellos sí saben, no saben? Por lo que dijimos, no levantan la voz, se miran en la cara, no agarran celulares, maravilloso, pero hay algo más. Algo verbal que me avisa a mí que saben o que no saben. Ellos se sientan, no, yo lo escucho, quiere monologar 20 minutos, explicarme qué piensa, yo estoy escuchando con él, no voy a interrumpir. Ahora, dice, las personas que saben hablar, empiezan hablando del qué de la cosa, y después de media hora siguen hablando de la cosa. O sea, el motivo fue que nos sentamos a hablar por este es nuestro problema. Pasó media hora y seguimos hablando de esto. Mantener un tema de conversación. Los que no saben hablar, ¿cómo hacen? En vez se sientan a hablar de la cosa esta, del qué, y a los 5 minutos están en el cómo. ¿Cómo me hablas así? ¿Qué estás pensando? ¿Con quién pensás que estás hablando? No, esto no va. O sea, se sacan totalmente del foco y ahora se enfocan en la ofensa que están sintiendo por la forma de comunicación que tiene el otro. ¿Cómo termina eso? Muy mal. Uno se para y se va. Y si le preguntamos, después de 1 hora de batalla, ¿cuál fue el motivo por el cual empezaron a hablar? Yo la verdad que no me acuerdo, pero es un maleducado. Es un maleducado, no se puede hablar nunca con él. O sea, los que no saben hablar pasan del qué al cómo me hablas, o sea, con quién pensás que estás hablando. Entonces pasan al cómo, si no se mantienen en el qué. Una forma muy verbal y muy buena para romper barreras es usar el nombre de pila de las personas. Cuando nos llaman por nuestro nombre de pila, la persona como que baja las barreras. Es una manera, ¿qué va a ser? Los nombres que nos tocaron no los elegimos, pero tenemos esto, pero uno se siente identificado con el nombre. Entonces, cuando uno nombra a alguien por su nombre, está más cerca de ese alguien. Otro punto muy importante es cuidarnos de no usar dramatizaciones. Hay palabras que crean una cosa tensa. Jamás, nunca, siempre. O sea, estas situaciones siempre lo hacés, jamás me decís, nunca te importa. Estas cosas son tremendas. Son expresiones que no deben ser usadas. Yo puedo decir la misma cosa sin necesidad de... Y aparte cuando lo hago,
acentúo la palabra, ¿no? No es que lo digo jamás, digo jamás, digo jamás. Viene así, igual es prosódico, ¿no? No es ortográfico el acento, pero es como si fuera una palabra aguda, 100%. Hay expresiones que son desvalorizaciones y que no nos damos cuenta y lo usamos. Yo sabía que te iba a pasar esto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo nunca confié en vos antes. Yo sabía que te iba a pasar esto. No digamos así, le estamos diciendo que nunca confiamos en lo que nos iba a contar, que iba a ser. Y lo que dijimos tantas veces, no rotular. No hay tontos, sino hay personas que hacen tonterías. No hay torpes, sino hay personas que hacen torpezas. Esto que hiciste es una tontería y es una torpeza. Y es algo impresentable. No vos sos impresentable, torpe y tonto. ¿Está bien? Es muy importante porque cuando uno se siente agredido, automáticamente se levanta una pared y no hay más diálogo. No existe esto. Hay formas inversas. Ustedes saben que dijimos al comienzo de que con la palabra con el diálogo se puede construir, pero se puede también destruir. Hay 5 o 6 formas, 5 las más famosas, de agresión verbal. La agresión verbal, que muchas personas usan a veces como una técnica para destruir a quien está hablando enfrente de él, es una de las formas más bajas de lesionar a las personas. Mucho más grave que la agresión física. La agresión verbal es algo que queda dándonos vuelta en la cabeza durante mucho tiempo. Y es muy difícil olvidarse de esto. La agresión física es algo más, la verbal es tremendo, es mucho más hiriente. Por ejemplo, una se llama rebatir. Rebatir es que sistemáticamente piensa en contra. No es así, disculpame, no es así, no es así, no es así. Dice A, B, C, D, E, F, todo el tiempo. Rebatir. Nunca acepta nada. Rebatir totalmente. 2 es minimizar todo. No tiene la menor importancia lo que me estás diciendo. 0. En absoluto tiene importancia lo que me estás contando. Uno se siente desvalorizado, minimizar. Otra es chistes. ¿Nunca vieron esto? Hacer chistes, hace un chiste en la mitad, una burla en la mitad de la charla y se derrumba todo el mensaje. Por ejemplo, nos pasa a veces a nosotros cuando damos clases delante de adolescentes o chicos no tan adolescentes. Entonces uno da una charla, hay como 50 personas y está hablando de algo serio, logró captarles la atención, están todos escuchando así, es la que alguien hace un chiste. Se derrumba todo el musar, íntegro, no queda nada. Hay que empezar todo otra vez. Entonces los chistes son expresiones que si bien a veces nos divierten y diríamos que son en cierta forma necesarios, ¿qué tiene de malo? Una cosa sana, obviamente. Pero los chistes en la mitad de un diálogo demuestran que yo estoy menospreciando a la persona que está hablando. No estamos haciendo chistes. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Bloqueo, la cuarta manera de agresión verbal. Bloquear quiere decir interrumpir sistemáticamente. No me deja hablar, no, así no me dejas hablar. Otra vez. O olvido. Yo dije eso. Yo no dije eso. Vos dijiste eso, yo dije eso. Yo nunca dije eso. Ahora imagínense una persona que está intentando hablar y la interrumpen, le dicen que lo que dice no tiene ninguna importancia, que nunca dijo lo que él dijo, le hacen un chiste en la mitad y no sé qué más me faltaba y le dicen que en vez de A es B. Es imposible, ya no puede hablar más. Y básicamente muchas veces es lo que el otro lo quería conseguir. Quería conseguir que esta persona no pueda comunicarse, no pueda decirle el motivo por el cual se sentó con él a hablar. ¿Cómo se bloquea? ¿Cuál es el antídoto para las agresiones verbales? No es el tema de hoy. Algún día, si quieren, podemos verlo. Los cabalistas dicen algo muy lindo para cerrar. Ellos dicen que el alma nuestra tiene 3 partes. Una es nefesh, otro es ruach y otro es neshama. La neshama es la parte espiritual que asienta en el moaj, en el cerebro. Espiritual 100%. El nefesh está de aquí para abajo y es la parte animal, la parte que maneja todos el instinto y los órganos de reproducción, digestivo. La parte animal es el nefesh, que está en la sangre. Y el ruach está en el aparato de fonación. El ruach es el viento, el aire, es la conexión entre la parte rujaní y la parte animal. La parte rujaní, la parte espiritual, la neshama, es siempre espiritual. La neshama es la que nos hace emocionarnos, los sentimientos, las ideas, eso es neshama. El nefesh es siempre animal. Animal
total siempre. Pero hay uno que fluctúa, que es el ruach, que está en el órgano de fonación, que conecta la cabeza con la parte inferior. Ese es el habla. O sea, fluctúa. Yo puedo hablar como un ser humano, a nivel subir, a nivel rujaní espiritual, o puedo hablar como un ser primitivo. Nosotros detectamos quién es la persona en función de su habla, cómo habla. Si es capaz de subyugar, de atar su habla a su neyamá, a su parte espiritual y habla como un ser elevado, o si la habla como un ser inferior. Por ejemplo, dice que hay 3 tipos de personas. Las personas elevadas hablan de ideas. Las personas comunes hablan de cosas, ropa, fútbol, política. Y las personas bajas hablan de personas. Entonces, de acuerdo a cómo usa el habla, si lo conecta con su neyamá, con su parte espiritual, o lo conecta con su parte animal, yo me doy cuenta de quién es él. Lo más interesante de esto es que Hashem no nos dio opción. La neyamá es espiritual siempre, no tengo cómo bajarla. El nefesh es animal siempre, no tengo cómo subirlo. Pero el habla sí. El habla está en mis manos. Yo puedo usarlo para crear lazos indestructibles o puedo crearlo para destruir. Ese es el desafío.